En esta serie de encuentros en Fundar queremos encontrarnos con ustedes y compartir y divulgar nuestros conocimientos, nuestras experiencias y por supuesto intercambiar otras experiencias y otros conocimientos de modo tal de poder ser útiles a nuestra región del sur de la provincia de Mendoza. Y por supuesto esto es una serie de encuentros que iremos abordando distintos temas. Hoy creemos que un tema que creemos que es central y que de alguna manera atraviesa toda la actividad en la región, en la provincia, en el país y en el mundo es el retorno de lo político, entendiendo a lo político como esa fuerza transformadora de lo humano que incluye el desarrollo humano y social, lo cultural, la economía, el medio ambiente, las nuevas tecnologías, bueno, todo aquello que hace al hombre en su vida en comunidad. En este sentido, creemos que es un tema que es fundamental porque lo político es mucho más amplio que la política, porque la política en realidad es un sistema, o el sistema político es un sistema que tiene que ver con un conjunto de reglas, de normas, algunas escritas, otras no escritas, tradiciones, partidos políticos, determinadas condiciones que se dan en lo que es la política, o lo que se entiende como la política así comúnmente, y que tiene una gran rigidez, por lo cual suele encontrarse a la sociedad, a los vecinos, a los ciudadanos, distantes a ella, ya sea porque la ven distante o porque les resulta muy difícil acceder. Por lo tanto, creemos que una primera etapa, una primera interrogante en este encuentro es si el sistema político, tal como hemos concebido, y la política expresan o representan lo político desde el punto de vista amplio, tal cual como lo planteamos. Entonces vale la pena que nos hagamos este interrogante. ¿El sistema político argentino representa o expresa lo político como fuerza transformadora de lo humano? Bueno, creemos que este es un interrogante que podemos juntos encontrar respuestas, o por lo menos distintas alternativas para que esto nos lleve a sacar algunas conclusiones. Bueno, tal cual como habíamos planteado este interrogante, si el sistema político expresa o representa a lo político, evidentemente a juzgar por los resultados, no. La respuesta sería no, porque sin ninguna duda los resultados de la política o el sistema político, tanto en la Argentina como en el mundo, evidentemente no otorgan los resultados necesarios, porque bueno, las dificultades y los problemas y los conflictos están, digamos, crecientes en el mundo, y a su vez porque hay una crisis en el sistema político, que esto no es un tema novedoso, ni es un tema, ni es una noticia, simplemente es una realidad, es un dato objetivo de la realidad, que no es necesariamente patrimonio de la Argentina, sino es en una gran parte del mundo el sistema político está en crisis. Y esto evidentemente se manifiesta en varias opciones. En primer lugar, porque el sistema político ha ingresado en una etapa en la cual se ha autonomizado de la realidad. Vale decir que el sistema político no expresa y no le llegan los problemas o los mismos problemas que le ocurren a los ciudadanos en general, y por lo tanto el sistema político y los dirigentes políticos que componen ese sistema pujan por estar en ese sistema, porque ese sistema es más cómodo, más independiente,
más estable, tiene determinados beneficios que otros sectores de la comunidad no lo tienen, y evidentemente esto está muy claro, o sea, muy claro porque cuando el sistema político genera crisis en un país y esa crisis se produce o implosiona esa crisis, bueno, los ciudadanos, los vecinos sufren angustia, pobreza, desestabilidad económica, desempleo, mientras que el sistema político y quienes lo componen mantienen cierta estabilidad, incluso cierta inmunidad a las crisis y a los problemas, por no decir cierta impunidad, que es un tema que obviamente en algún momento habrá que abordar, que es la política y la transparencia, o la transparencia y la vida en sociedad, que creo que es un tema mucho más amplio. Por lo tanto, creemos que el primer dato es que el sistema político se ha autonomizado en la realidad, o sea, tiene muy poco que ver con lo que pasa en la realidad, simplemente es un sistema de ciertos privilegios, de estabilidad, y esto es lo que lo hace cada día más lejano a la sociedad. Y por otro lado, el sistema político, para expresar y representar a lo político y a la sociedad, tiene que generar un sistema de representación genuino. ¿Y genuino qué es? Cumplir con la palabra. Porque en la política, cuando se asume un cargo, cualquiera de ellos, cualquier cargo, ejecutivo, legislativo, judicial, hay dos opciones, es un sistema binario: o se cumple con la palabra y con los objetivos que se plantearon para llegar a ese lugar, o se traiciona. O sea, acá no hay medias tintas. Y en esto creo que está absolutamente claro que hay un conjunto de la sociedad que se siente traicionada por el sistema político en función de la oferta electoral que en su momento les hicieron. Por eso creemos que, bueno, este es un gran desafío, obviamente, es hacer que el sistema político represente cada vez más a lo político en tanto fuerza desarrolladora o fuerza transformadora de lo humano, porque en definitiva es lo que nos va a sacar de cualquier crisis, porque las opciones para salir de cualquier crisis son más política, no es la antipolítica, que es la negación de la política, y que en definitiva lo que termina siendo es un conjunto de privilegios para los pocos, para aquellos que manejan el poder, para aquellos que dominan los medios de comunicación. Por eso creemos que nuestro desafío es, frente a la crisis del sistema político, hay que profundizar la participación, hay que profundizar el conocimiento, profundizar el testimonio y profundizar la política. O sea, las salidas vendrán desde la política, no desde la antipolítica. Y en esto, bueno, creo que tenemos mucho por hacer, tenemos un gran compromiso, incluso para las nuevas generaciones, la creación o la generación de espacios de una nueva política que exprese los nuevos paradigmas, que tenga menos dogmas, que tenga menos arengas vacías, que tenga más contenido, que tenga más conocimiento, que tenga más testimonio, en definitiva, que conserve mucho más la palabra y que intente o haga lo que dijo que iba a hacer, y si no puede, que se disculpe. Pero este es el desafío de una sociedad que sea más generosa, de una sociedad que sea más auténtica, y en esto se requiere obviamente de que la sociedad también participe. Creemos que es importante este tema, y también abordaremos en el próximo bloque cuál es el objetivo de la política y qué ocurre con las tensiones y con las diferencias y con la diversidad, que es un tema también que tiene mucho que ver con nuestra sociedad y también con el mundo entero, que está viviendo una etapa de hostilidad creciente, y creemos que la política y lo político tienen que tomar una conjunción para poder abordar toda esta problemática. Bueno, decíamos que cuáles son los objetivos de la política
y cómo se resuelven las tensiones, los conflictos, las diferencias, la diversidad. En primer lugar, lo que hay que dejar claro, y no hay que tener eufemismos, la política lo que busca es el poder. O sea, la actividad política, el ejercicio de la acción política lo que busca es el poder, no el bien común. Busca el poder para el bien común. Y esto en un sistema democrático lo que hace es buscar el poder a través de los modelos democráticos de la votación libre de todos los ciudadanos. Ahora, es cierto también que existen quienes, enmascarados en la idea del bien común, lo que hacen, usan la política para sus beneficios personales. Y en esto, bueno, obvio que es una tarea humana, y como toda tarea humana tiene estas dificultades. Lo que hay que hacer es combatirla, como dijimos, con más política, con más participación, con más ejercicio. Y en esto, bueno, creo que es el gran desafío que tenemos en la Argentina, que tenemos en Mendoza, que tenemos en el mundo en general, quienes hemos abrazado esta causa de la política como una pasión. Por eso tiene que quedar claro que la política busca el poder, porque sin poder no existe posibilidad de producir cambios. Por eso se dice que para producir grandes cambios lo que hay que hacer es profundizar la acción política y participar desde la política. ¿Para qué? Para que desde la política acceder al poder y desde el poder llegar al bien común y llegar al bienestar de la sociedad. Que es lo que, bueno, como decíamos en el primer bloque, creo que la política o como sistema político no ha satisfecho los requerimientos de la sociedad y hay una sensación de frustración, hay un fracaso del sistema político, y esto creo que hay que revertirlo porque es parte del futuro, es parte del futuro para las nuevas generaciones. Y el otro tema que creemos que es importante, donde la política tiene un rol fundamental, es que las tensiones, la diversidad, las diferencias, no hay que tenerle miedo a las diferencias y a las tensiones y a los conflictos, porque en definitiva son las tensiones, los conflictos, las diferencias, la diversidad, lo que enriquecen en una sociedad su vida en comunidad, porque hacen que se amalgamen diferentes posiciones e intereses, y ahí es donde la política tiene un rol fundamental. ¿Y esto genera violencia? No. Las tensiones, las diferencias, la diversidad no genera violencia. Lo que genera violencia es que cuando desde un sector, llamémosle de la política o del poder de una sociedad, lo que se intenta es anular al otro. Anulándolo es silenciándolo, quitándole libertades, marginándolo, generando desigualdad, generando desconfianza, generando corrupción. Bueno, ahí sí se genera violencia. Esa es la violencia que se genera, pero no lo generan las tensiones y los conflictos. Las tensiones y los conflictos son saludables, porque en definitiva hacen crecer una sociedad y hacen emerger a la política como la que conduce esas diferencias hacia el bien común a partir de tener poder. Por eso creemos que es vital esto de entender que la política busca el poder. Es vital entender que las tensiones, los conflictos, la diversidad, el pensar diferente, el actuar de un modo distinto al que está normalizado, no es malo. Es bueno que ocurra. Ahora, también es bueno que exista quien con poder y con la búsqueda del bien común y con sentido común busque armonizar esas diferencias. Por eso, y para terminar, creemos que en esto de hablar del poder, el poder vence cuando convence. Y repito, el poder vence cuando convence. ¿Y cuándo convence el poder? Cuando cumple con su cometido, o por lo menos cuando intenta cumplir con su cometido, cuando la sociedad ve que satisface sus requerimientos o ve que sus representantes hacen lo imposible para satisfacer esos requerimientos. Esto creemos que es vital, esto creemos que es fundamental, entender que el poder
vence cuando convence. Nos seguiremos encontrando en estos encuentros en Fundar y con distintos temas para que en conjunto podamos encontrar o poder lograr fundar esta nueva política, que es lo que tenemos que dejar como legado a las nuevas generaciones.